inicia prácticamente lo que es el CSS. Vamos a ir poco a poco subiendo de nivel en el caso de de, las propiedades que podamos manejar en lo que son las partes importantes de CSS. Pero antes vamos a hablar un poquito de cómo es que podemos nosotros, dónde llamar ese archivo. Yo sé que tal vez algunos pues ya tienen pequeños conocimientos de dónde pueden ustedes mandar a llamar este tipo de archivos para que se ejecuten en nuestro navegador. Ya la semana pasada habíamos hablado sobre cómo hacer la estructura, cuáles son las etiquetas, cómo poder nosotros diferenciar para cuál tipo de etiqueta sirve. Creo, vamos a ver, denme un segundito, vamos a corroborar antes de que les diga, ya que tengo, vamos a ver, aquí, antes de iniciar. Sí, hay una tarea que se vence hoy. Vamos a ver cómo van ustedes aquí en la tarea. 3. Sí, la mayoría pues ya ha ingresado a la tarea de qué etiquetas, pues, cuál es su funcionamiento y cuáles podemos utilizar adentro de las etiquetas. No sé si tienen alguna duda con respecto a la tarea que les había dejado el día de hoy, o cómo poderla hacer o algo así. En lo personal, no, Inge, gracias. Yo solo entendí, Inge, que era una como tabla según el ejemplo y pues así la hice nada más. No sé si está hablando, Inge, pero está en mute. No, estaba esperando, tal vez había alguien que iba a comentar. Le voy a dar volumen porque es... Bien, entonces, bueno, sí, la tarea estaba sencillita, pero tal vez dijeron tener, como algunos no han entregado, pero tienen hasta medianoche. Bien, vamos a hablar cómo nosotros podemos llamar, llamémoslo así, o cómo podemos nosotros darle una instrucción al navegador para que pueda obtener el script de CSS o capturar todas las instrucciones de cómo poder realizar leyendo la etiqueta, y esta etiqueta pues va al CSS, y en el CSS pues ya no le llamamos nosotros etiqueta, le vamos a tener un nombre específico que son los selectores. Vamos a hablar tanto de selectores primarios, básicos, y hay selectores un poquito avanzados para poder hacer específicamente para cada uno de ellos. Entonces, el sábado pasado estábamos hablando de un poco de head. Head, pues, es la cabecera del documento que en sí no se va a mostrar en el diseño. Es una de las pocas etiquetas que no se muestran en el diseño y que tiene mucha relevancia y mucha importancia esta etiqueta. Más adelante vamos a hablar un poco sobre cómo podemos nosotros darle la instrucción de si el dispositivo es una portátil, si es una de escritorio, el tamaño del monitor, el tamaño del dispositivo de la pantalla, mejor dicho, y él se va a ir acoplando. Entonces,
head es una etiqueta muy importantísima que vamos a tener en los documentos HTML y dependiendo de cómo lo estructuremos, pues obviamente vamos a tener un solo head, pero sí podemos hacer uso de varios head en varios documentos. Entonces, head pues tiene algunas etiquetas importantes que podemos incrustarlo. Tenemos como el título, el title, la etiqueta base, link, meta, style y el script. Vamos a hablar sobre script, tanto script como link, donde nosotros vamos a ir trabajando algunos aspectos. Tenemos aquí en la pantalla dónde se puede usar head, depende de la etiqueta. Solamente style y script pueden ser usados tanto en head como en body y el resto pues solamente se puede usar en head y no podemos incrustar la etiqueta title, por ejemplo, en body porque no va a funcionar correctamente. Entonces tenemos las descripciones de cada una. Link va a establecer una relación del documento actual con otro documento externo. Vamos a hablar también un poco de cuándo utilizar un documento externo y cuándo no, o cuáles son las garantías de poder usar un documento externo y por qué no usar un documento interno en CSS. Vámonos a la siguiente. Y pues tenemos un ejemplo de la etiqueta title. Pues es el título del documento cuando nosotros estamos navegando en un documento de HTML. Por cada documento HTML hay un título y podemos crear nosotros también con una etiqueta meta, que esa es prácticamente es para darle nosotros algunos aspectos como el tipo de lenguaje, los tipos de símbolos que vamos a utilizar y algunas otras que vamos a ir viendo más adelante. Meta, en este caso, en este ejemplo, tenemos el charset. El charset nos va a ayudar a identificar algunos símbolos, pues para algunos extraños y para otros, pues ya familiares. En el caso del UTF-8 que incluye todos aquellos símbolos como la diéresis, la tilde invertido, como la ñ, ¿qué otro símbolo podemos encontrar? Que pues obviamente en otros lenguajes o en otras lenguas no están. Tal es el caso en el idioma inglés que no se cuenta. Si no utilizamos el charset correcto, no podemos nosotros identificar estos caracteres. En el caso del lenguaje de inglés, pues solo tienen, pues automáticamente el lenguaje lo va a reconocer. No hay ningún símbolo extraño en inglés, más que solo consonantes y vocales. Entonces estábamos hablando de la meta más popular probablemente, con meta charset UTF, la etiqueta, el tipo de codificación del documento. ¿Qué es el tipo de codificación? Pues grandes rasgos, ¿no? La forma en que se muestran los caracteres del texto en una página. Datos del documento. Aquí pues ya manejamos un poco de qué es lo que le vamos a proporcionar nosotros a la página. ¿Para qué? Para que en los buscadores o en los dominios, nosotros vamos a explicar de qué se trata nuestra página. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor de la aplicación? La descripción que van a encontrar en los buscadores. Algunas palabras claves que estos metadatos son muy importantísimos a la hora de nosotros posicionarnos en páginas como tales como buscadores como de Google, Bing y algún otro
buscador. En el caso de description, pues indica la descripción de la página que aparece en el buscador. Tal es el caso que si nuestra página es una venta de carros, alquiler de carros, repuestos de carros, pues nosotros podemos hacer un poco de una descripción muy concreta, tampoco excederse, pero si ustedes lo escriben muy intuitivo en el caso de que ustedes puedan colocar palabras importantísimas, pues el buscador va a venir y hacer va a arrojar el resultado deseado, ¿verdad? Si ustedes quieren buscar, crean su página de autos y ustedes empiezan a colocar más o menos la descripción de que ustedes le dieron, se van a dar cuenta que los registros que van a arrojar en los buscadores, pues va a aparecer su página web. Los keywords son la lista de palabras claves separadas por comas. En esta parte, estas palabras, Google no tiene en cuenta estas palabras, pero son palabras claves que podemos ir agregando. El autor indica el nombre del autor de la página. Comúnmente lo vamos a encontrar en el footer, en la parte de hasta abajo, pero sí tenemos una etiqueta llamada autor que pues, nos va a referenciar a esto. La application name pues indica el nombre de la aplicación web, debería usarse solo si es una web app. De lo contrario, no. Generator es el tipo del contenido, es tipo software, indica el software utilizado para crear la página web. Pues aquí vamos a ver los lenguajes o qué herramientas nosotros utilizamos. Bueno, en el caso de link que teníamos platicar, esta va a ser una de las más importantes, ya que nosotros vamos a mandar a llamar archivos externos. En el caso de HTML5 ha venido cambiando drásticamente a la hora de que nosotros mandemos a llamar el tipo de documento. En el caso de link, nosotros en la parte superior tenemos una opción que dice rel. Y le vamos a decir nosotros sobre qué vamos a mandar a llamar el archivo. En este caso son el estilo de hojas o style sheet. El otro parámetro es href y nosotros le vamos a dar la ubicación del documento. Más adelante les voy a explicar cuándo es que podemos colocarle algunas diagonales y por qué sirve. Igual en link rel icon pues tiene su referencia y dónde está ubicado el archivo favicon.png. Estos pues vamos a ir viendo poco a poco cómo es que funcionan este tipo de acontecimientos para mandar a llamar, para poder mostrar y las ubicaciones. También existen muchos tipos de relaciones y tenemos en el caso del rel, que es la palabra, la relación al documento que nosotros vamos a estar manejando. Está de información visual, está la style sheet, el icon. En la parte de documento tenemos alternate, pingback, la parte de posicionamiento de SEOs, el canonical, el prep o el next. La información de datos está autor, ayuda, búsqueda, licencia y el manifiesto que indica un enlace con una URL, con un archivo .json con un manifiesto de aplicación. El .json vamos a trabajarlo mucho más adelante cuando empecemos a ver toda la parte de backend. Entonces aquí hay varios textos que podemos ir verificando y pues vamos a ir leyendo. Ustedes tengan ese tiempecito y van a hacer unas búsquedas. Entonces, para aquí en adelante vamos a hablar solamente de CSS.
La parte de HTML introductoria y la tarea que les dejé, pues tienen conceptos donde ustedes ya tienen una pequeña idea y nostalgia para poder utilizar el HTML. Entonces, en CSS, de aquí en adelante vamos a hablar y vamos a estar haciendo prácticas. Hoy vamos a dejar una pequeña práctica de cómo poder colocar algunas cositas. ¿Se acuerdan que en la primera clase, pues, en la parte de HTML hicimos un formato sin diseño? Absolutamente nada, solo HTML. A ese archivo le vamos a dar diseño hoy. Pero ¿qué es un CSS? Algunos se preguntarán. Si alguno pues no ha buscado un poquito sobre CSS, vamos a estar hablando de algunas cosas. En el caso de CSS, antes de comenzar, pues debemos tener claro el concepto clave que una página web es realmente un documento de texto. Y los dominios y navegadores, pues vamos a trabajar con servidores de archivos o servidores FTP en otro tipo, solo que este tipo de servicios pues tienen algo más que un servidor de FTP, algo más. Va a contener documentos, pero va a hacer algunas respuestas a lo que un usuario X va a solicitar a la hora que nosotros entremos a la dirección URL. En dicho documento se escribe código HTML, con que se crea el contenido de una web. Por otro lado, existe el código CSS, que unido al código HTML permite darle forma, color, posición y otras características visuales a la página. En resumen, se trata de un idioma como podría ser el inglés, el español, el alemán, que los navegadores web como Chrome, Edge, Firefox, Opera, entre otros, conocen y van a poder entender el documento que nosotros estamos mandando a solicitar. Nuestro objetivo como diseñadores y programadores web es prácticamente aprender el idioma, en este caso CSS. Bueno, pero ¿qué significan esas siglas CSS? Pues prácticamente son 3 palabras. Son hojas de estilo en cascada o cascading style sheets y parten de un concepto simple pero muy potente. Es aplicar estilos como colores, formas, márgenes, darle una ubicación a cierto objeto, ponerle bordes. Y ahora, hoy en día, se le puede dar movimiento en CSS. Antes nosotros teníamos que utilizar JavaScript para nosotros poder darle movimiento a una etiqueta. En el caso de CSS, más adelante vamos a hablar de la palabra que en CSS vamos a utilizar. Entonces, se le denomina en cascada porque se aplica de arriba hacia abajo, siguiendo un patrón denominado herencia que trataremos más adelante, y en el caso de existir ambigüedad se sigue una serie de normas para resolver. Pues, lenguaje CSS, pues, se parece mucho a los lenguajes de base de datos que vienen de arriba hacia abajo, pero CSS lo que hace es que no puede subir, sino que sigue el documento hasta encontrarlo. Entonces, estas normas para identificar, vamos a ir a hacer una investigación de cuáles son esas normas. Son bien sencillas. Son 3 o 4 reglas que debemos de identificar. La idea de que CSS es la de utilizar el concepto de separación de presentación y contenido, intentando que los documentos HTML incluyan solo información y datos relativos al significado de la información a transmitir. Aquí pues ya estamos hablando un poquito de separar los documentos. Con HTML versión 4 nosotros hacíamos un chirmol. Teníamos
la estructura de HTML y teníamos adentro de esa estructura todo el CSS y adentro también todo el lenguaje de JavaScript. Entonces, la verdad era un dolor de cabeza estar manejando. Hoy en día no es así. Y el concepto se le llama de separación de presentación y contenido. Parte del HTML, aparte del CSS, pero a la hora de mostrarlo en una página, el usuario no lo va a identificar, pero sí el desarrollador lo va a ver más visual y se va a poder corregir mucho mejor que en las versiones anteriores. Para poder, se pueden identificar todo lo relativo al diseño visual en un solo documento. Esto es interesantísimo porque nosotros podemos no solo poner un documento CSS, sino que en varios. Entonces nosotros sabemos a qué documento, en qué etiquetas están manipulándose y en qué archivo va a estar resguardado. Entonces ustedes a la hora de poder manipular el documento más adelante y modificarlo, sí, este está en la parte de menús. Ustedes pueden abrir el archivo CSS menús y van a tener todo eso pues prácticamente en pequeñas porciones. Así ustedes pues, no se van a volver locos encontrando el archivo o la etiqueta que le dieron el color y pues va a tener pues serios problemas a la hora de que pues, nosotros le cambiemos el estilo a un documento. Lo interesante pues es que pues solo está en un solo lugar pues y no necesitamos editar todo el documento HTML en cuestión para la separación. Se reduce la duplicación de estilos porque aquí podemos crear una etiqueta y darle el estilo para muchas más. Pero a la etiqueta hay que asignarle un valor que vamos a ir viendo, que son las clases, pero más adelante vamos a hablar sobre las clases y sobre los identificadores. Se reduce la duplicación de estilos en algunas por lo que es más fácil organizar y hacer cambios. Al final, la información a transmitir es considerablemente pues, menor. Y lo mejor es que la página se descarga más rápido. ¿Por qué? Porque solo vamos a mandar a llamar solo los archivos que nosotros necesitamos. No vamos a descargar todo el documento. En algunos frameworks que van a conocer ustedes, pues hay que mandar a descargar todo el archivito. Ahí es más fácil crear versiones diferentes de presentación para otros tipos de dispositivos como tablets, smartphones, dispositivos. Y en lo que les habla, cuáles son estas diferencias de cómo utilizar archivos de CSS. Tenemos lo que es un CSS externo, un CSS interno y un estilo en línea. A uno lo podemos mandar a llamar en un documento separado, que es el método más habitual y el correcto que vamos a utilizar. El otro, pues, va a estar incrustado dentro de las etiquetas HTML. En el documento general podemos crear una etiqueta style y le podemos dar ahí los colores y el diseño a cada uno de los elementos. Y la otra es sobre la etiqueta. Muchas veces ustedes muy pocas veces, la verdad, van a poder hacer esto. No es que no se pueda, pero a la hora que ustedes identifiquen los errores, pues ya van a saber dónde está el documento. En cambio, a veces uno manda a llamar el HTML y tiene que buscar dónde está esa pequeña etiqueta. Y hasta que la ubiquemos, pues vamos a tener la forma de poder cambiar. Nos va a costar un poquito más. Que sí la va a utilizar en algún momento, sí se va a utilizar en algún momento de aquellos que le
prácticamente no va a tener ningún movimiento, pues lo vamos a poder utilizar. Pero son estas tres formas diferentes de hacer un llamado o la utilización de un documento CSS. Entonces, la primerita es la CSS externo, que ese es el que vamos a utilizar. Lo que les platicaba, pues con link, la relación del documento es rel es igual a stylesheet y la href es la propiedad de ubicar un documento y vamos a utilizarlo. Aquí pues nos hablan un poco de que debe estar en el documento HTML y concretamente estar en la etiqueta head. ¿Qué recomendaciones nos dan? Pues que es la manera más utilizada en el campo del día de hoy. Algo que le quitaron a la etiqueta link es que ahora ya no le tenemos que colocar type igual a text diagonal CSS. Teníamos que agregarle eso para poder identificar que el documento que nosotros le estamos pasando por acá iba a ser un CSS. Ahora no, ahora se eliminó esa parte y ahora con una simple línea sencilla nosotros vamos a poder mandar a llamar ese archivo CSS. Esa sería la primera opción. La segunda opción está por acá, que está incrustado en el documento HTML y tenemos la etiqueta style. Adentro de la etiqueta style nosotros vamos a ir llamando a todas estas etiquetas. En el caso de div, nosotros le vamos a decir que pues tiene un fondo con un color y el color del texto pues va a ser blanco. Entonces, esta es la segunda forma, no es la más común, no es la mejor, pero podemos utilizarlo. En el caso de nosotros vamos a hacer documentos externos, pero tampoco les estoy diciendo que no se puede, se puede, pero va a costar un poquito más encontrar este tipo, porque se va a entrelazar con, si ustedes están mandando a llamar en un documento index.css y esta va a interferir con su documento, hay que tener cuidado. Y el estilo en línea, que es darle el estilo prácticamente a la etiqueta así, de una vez en seco, y darle color, algunos espacios, algunos márgenes, en el caso de padding también, algunos bordes. Nosotros también le podemos hacer adentro de la etiqueta, no del documento, porque no hay que confundirse, porque aquí está en su etiqueta style y aquí ya le estamos asignando un estilo solo a la spam y dándole un color rojo. Entonces, imagínense para darle a cada una de las líneas y el estilo nunca va a terminar. Ahora sí, vamos a hablar ya del documento que vamos a trabajar con Visual Code. La sintaxis para crear toda la manipulación de las etiquetas va a ser el siguiente. En la parte azul vamos a colocar la etiqueta, solo que acá en CSS se llama selector. Y adentro vamos a colocar las propiedades, que cada propiedad tiene un valor asignado. Entonces el selector es el elemento del HTML que vamos a seleccionar del documento para aplicarle el estilo concreto. Un ejemplo, tenemos la etiqueta P, que es para párrafo. Esto lo que va a hacer es que le vamos a seleccionar, si nosotros tenemos el selector P, le va a asignar a todas las P un diseño. Más adelante vamos a ver un poco de lo complejo que podemos ir encontrando en CSS. La propiedad es una de las diferentes características que brinda el lenguaje CSS y que aplicaremos al selector para darle estilo. Valor, pues es cada propiedad, esto sí tiene que quedar muy claro.
y que muchas veces a la hora que nosotros queremos darle un diseño al selector, no funciona. ¿Por qué? Porque cada propiedad tiene una serie de valores concretos a que se le pueden asignar, con lo que tendrá uno u otro comportamiento. No todas las propiedades van a poder ser usadas en esa etiqueta. Aquí ya tenemos un ejemplo un poquito más que podemos nosotros al selector darle varias reglas, varias líneas. Nosotros por recomendación debemos de colocar punto y coma al final, y ahí sí pues podemos decir que cuando hacía falta un punto y coma pues nos va a doler la cabeza. Esto, como es un archivo que se lee y no está precompilado ni detecta los errores, aunque en Visual Code pues nos va a decir, nos va a ayudar un poquito a corregir estos errores. Pero sí, podemos agregar muchas más propiedades para darle el diseño a nuestra etiqueta, en este caso el selector. Entonces, prácticamente este es el texto, y lo que vamos a hacer es abrir la parte del Visual Code y vamos a hablar sobre cómo ya darle estilo a algunos ejemplos que les voy a dar. Les voy a compartir al menos el archivo HTML en el grupo y vamos a ir trabajando cada uno de los ejemplos para que ustedes lo vayan ingresando. Si tienen cualquier duda, pues ustedes pueden escribir en el... Dije, buenas tardes, disculpe, ¿tienen grupo de WhatsApp? Sí, si quieren les paso el... Yo Ok, creo que muchas gracias. se integraron varios más, ¿verdad? Sí, hoy me asigné, tenía problemas con asignación y hasta el día de hoy pude entrar a la clase. Va, ahorita se los voy a compartir. Perdón por la datos que... Aquí en el chat se los mandé. Para los que no están, voy a esperar un ratito para que se puedan agregar y así les mando la carpeta. El documento que vamos a trabajar, pues solo es un documento HTML, y lo que van a hacer, pues posterior a eso, es que lo van a poder realizar en su documento que trabajaron, que le colocaron una imagen, le pusieron ciertas cositas para poder, le van a dar ya unos pequeños estilos. De forma práctica y tener un poquito de paciencia, porque sí le vamos a dar un bonito estilo a lo que les vamos a hacer. Bien, entonces ya están, solo uno se agregó, les voy a mandar el... Les voy a mandar. ¿Alguien más se va a agregar para esperar? Si no, cuando los manden no van a poder.
Bien, entonces les voy a compartir solo los HTML para que podamos, nos vamos a visualizar, pero vamos a abrir un Visual Code. Y vamos a hablar un poquito de esto. Bien, entonces tenemos el documento de selectores, están los selectores avanzados y selectores normales. Y tenemos un documento HTML. Tenemos la meta del charset, UTF, y aquí nos dan unas breves descripciones de cómo funciona el charset, cuáles le podemos asignar. Si se dan cuenta, ahí hay un CSU8, UTF7, BOKU1, y hay un sinfín de estándares que ustedes pueden verificar para poder ustedes ver para qué sirve cada uno de ellos. Tenemos esta línea por el momento, la vamos a dejar por ahí, no la vamos a tocar, pero vamos a tocarla, vamos a hablar más adelante para qué sirve esa línea. Y tenemos link, que es rel, es la style sheet de la href de selectores. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear una pequeña carpeta. Vamos a ver. Yo voy a crear una carpetita y aquí yo voy a crear un nuevo archivo. Y le voy a colocar selectores, solo que a la extensión yo le voy a dar .css. Nos va a decir que si está seguro que cambiemos, pues vamos a cambiar y la vamos a dejar por acá. Entonces, depende de dónde esté la ubicación. En el caso de los documentos, podemos hacer muchas cosas, porque aquí también tenemos que ser bien organizados para que no se mezcle tanto documentos JavaScript como CSS como HTML. Nosotros los vamos a dividir en carpetas. Y los únicos que vamos a dejar afuera son los documentos HTML. Entonces acá podemos hacer lo siguiente y crear una carpeta y yo le podemos escribir cualquier. Nosotros estamos libres de colocarle. En el caso, le vamos a decir una carpeta que se llama CSS y vamos a arrastrar el documento acá. Ahí está. Entonces, ya tenemos nuestros documentos CSS en esta carpeta y aquí vamos a mostrar solo los documentos HTML. Pero hay un pequeño problemita, que en la referencia, cuando nosotros mostremos este documento, no se va a ejecutar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en el caso que yo lo tengo por acá, lo voy a borrar. Y yo voy a venir acá y le voy a colocar una... Ahí está. Le vamos a poner una diagonal para decirle que nosotros vamos a entrar a buscar carpeta. En el caso, le vamos a decir CSS. Le voy a decir que lo abra porque este es el que estamos trabajando. Ahí está. No lo detecta. Vamos a ver acá. Le vamos a dar CSS. Y le vamos a decir con la diagonal que entre a la carpeta y vamos a ir a buscar el documento. Es más, Visual Code nos ayuda a mostrar qué documentos tenemos adentro de esta carpetita. Y ahí ya prácticamente nosotros le estamos diciendo que adentro de esta carpeta hay un documento selectores.css. Por el momento lo vamos a dejar así. Hay otra manera de que nosotros podemos regresar a una carpeta, pero más adelante vamos a hablar sobre eso. Y tenemos el título y le vamos a colocar
primera clase con CSS. Lo vamos a guardar. Aquí tenemos una variedad de etiquetas. Tenemos un H1, un H2, un párrafo, tenemos un div. Adentro del div tenemos otro párrafo. Se cierra este div, pero aquí abajo hay otro div que tiene un article y tiene un párrafo adentro del article. Aquí abajito tenemos dos enlaces. Una que tiene una propiedad que se llama clase, que tiene pues el href, pues vamos a más adelante vamos a hablar de eso. La otra, el otro link tiene un ID y este div tiene una clase que se llama caja. Adentro de este div tiene un párrafo. Entonces vamos a hablar sobre este pequeño ejercicio que vamos a realizar. Ya en Canvas van a tener ustedes cómo realizar la tarea. Denme un segundito. Bien. Entonces, pues tenemos este documento que se los proporcioné para que ustedes lo tengan y lo puedan ir comparando. Yo les voy a mostrar este documento y voy a ir explicando porque tiene todo las propiedades para ir explicando paso a paso. Y vamos a ir trabajándolas. Vamos por acá, yo lo tengo. Esta lo vamos a abrir por aquí. Este documento, ahí está. Yo tengo este CSS. ¿Sí? Por el momento, vengo yo por acá y tengo aquí adentro. Y este no tiene nada. Lo voy a arrastrar por acá. Y hay dos, ¿verdad? Este está vacío, es el que ustedes crearon. Y este yo les voy a ir indicando. Solo vamos a ir copiando esto y aquí está. Igual les voy a compartir después, pero yo quiero que trabajen ustedes esta parte para ir identificando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir el documento HTML selectores y les voy a mostrar cómo es que actualmente se ve el documento. Entonces tenemos un H1, H2, un párrafo, soy un párrafo dentro de un div, soy un párrafo dentro de un div y un artículo, los enlaces y tenemos otro por acá que es una caja que no tiene color, no tiene nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a forzar a que cambie todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a irnos y aquí arriba, vamos a ver. Pues tenemos aquí el body, color, pues al inicio nosotros le podemos decir que la etiqueta body, que en este caso es un selector, al elemento que le queramos aplicar los efectos. Y adentro de ello yo le voy a mandar a llamar la propiedad que se llama color y yo le voy a asignar un color. Pero hay una etiqueta que no aparece en nuestro HTML, pero es el asterisco, que este asterisco es un selector universal que le va a aplicar a todo el documento HTML esta propiedad, no importa qué etiqueta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como hay mucho texto por acá, me lo voy a ver por acá y lo voy a hacer acá. Tenemos la parte del asterisco y vamos a abrir llaves y aquí vamos a colocar color, dos puntos, y nosotros podemos asignarle cualquier otro color. Puede ser blue, puede ser cian, hay colores predefinidos. Más adelante vamos a hablar sobre los colores cuando nosotros le asignemos lo que es el RGB, el RGBA, cuál es la diferencia entre estos dos, y también le podemos asignar un
asignar por acá, porque un color, pues, hexadecimal, ¿sí? Eso lo vamos a dejar como tareita, pero en el caso lo vamos a poner como un color azul o rojo. Guardamos el documento y vamos a ir a refrescar. Hay unas extensiones en Visual Code que nosotros podemos hacer un preservidor para que esto automáticamente vaya cambiando. Vamos a actualizar acá y vean, todo el color azul se asignó porque estamos utilizando el selector universal. Bien, esta es nuestra primera etiqueta y esta, pues, yo le puedo decir que le vamos a hablar por el momento de 40 píxeles. Por el momento solo vamos a crear este tipo para ver la diferencia. Más adelante vamos a hablar sobre las propiedades del tamaño. Vamos a actualizar y vean, aquí ya cambió. A todo el documento le asignó 40 píxeles, no importando la etiqueta. Ahorita solo queremos saber que ese selector universal aplica todo y no importa la etiqueta. Bien, vamos por acá y simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esta línea. ¿Cómo podemos nosotros comentar? Vamos a hacer diagonal asterisco y al final asterisco diagonal para que no se aplique. Vamos a dejar en comentar. La próxima es la siguiente, que es la de selector de etiquetas, que nosotros le vamos a hacer muy específicos a los diseños. En este caso vamos a agarrar, ¿por qué comenté esto? Porque prácticamente el H1 que tenemos por acá, vamos a actualizar, este viene predefinido como una letra con un tamaño mayor. Entonces, cuando nosotros le aplicábamos el font size, que ese es para poder cambiar el tamaño a la letra, no se iba a hacer la comparación. Entonces, le vamos a dar estilos, vamos a agrandarlo por acá, al H1. Y vamos a pegarlo por acá. Y le voy a decir H1, pues vas a tener este color y pues le vamos a quitar el font size por el momento. Yo le voy a decir, por el momento le vamos a decir verde. Podemos seleccionarlo. Por aquí, ahí está. Es más, el Visual Code nos ayuda, o podemos colocarlo color, dos puntos. Yo le puedo decir green. Punto y coma. Se parece bastante los dos colores. Vamos a actualizar y le vamos a dar que solo a la etiqueta H1 le aplicó el color. Le podemos agregar más propiedades, sí, pero poco a poco vamos a ir trabajando. Vamos a borrar esta para que se quede. Esta es la primera opción y esta es la segunda opción. También le podemos aplicar a otras, sí. Yo le puedo venir y acuérdense, solo a un cierto grupo va a funcionar. En el caso de las etiquetas H, está H2, H3, H4, H5 y H6. Cada vez que nosotros creemos etiquetas H, pues le va a asignar ese color verde. Vamos a actualizar. Y van a ver que solo a estas dos le aplicó. Las otras, ¿por qué no se las ha aplicado? Porque son párrafos, son enlaces, ¿sí? Y ahorita vamos a ir viendo eso. Entonces vamos a bajar por acá y yo puedo venir al documento HTML y yo le puedo decir, hola mundo, soy un H1. Y yo voy a venir acá, vamos a copiar esto, estoy en teclado H6. Hola mundo, soy un H6. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Y aquí ya cambió. Miren, hola mundo, soy un H1. Hola mundo, soy un H6. Cada H tiene un tamaño de letra. Eso vamos a ir hablando sobre las diferentes formas de cómo poder trabajar los tamaños. Ya sea de imágenes, de letra,
cajas, entre muchas otras cosas más. Bien, tenemos el siguiente. Y a esto se le llaman selectores descendentes. Esto se llama selector descendente y lo que nos permite es seleccionar diferentes elementos que están dentro de otro. Tenemos los párrafos. Bueno, en el caso ahorita pues solo estamos mandando a llamar y decirle que el párrafo le vamos a asignar un tamaño de 20 píxeles. Grabamos con control S, que eso no les había dicho, si no graban no va a haber cambios. Y vamos a actualizar. Y entonces todos aquellos párrafos se van a agrandar. Si ven los enlaces, creo que los enlaces tienen por acá. Hacer el enlace. Sí, no tienen un párrafo, solo es el enlace y su descripción adentro. Y nos percatamos que párrafo le está dando, denme un segundito, jóvenes. Solo denme un segundito, jóvenes. Solo tengo que contestar una llamadita. Denme un segundo.
Bien, mil disculpas. Bien, entonces tenemos lo que es el párrafo. Y pues vamos a agarrar el siguiente selector. ¿Qué son estos? ¿Por qué son los selectores descendentes? Porque vamos a trabajar todo lo que está dentro de cada etiqueta. Y hacer un recordatorio es que adentro de una etiqueta nosotros podemos tener otras etiquetas de una forma ascendente. Entonces vámonos al archivo de HTML y vamos a encontrar esta parte. Vamos a hacerlo, vamos a correr para acá. Y vamos a encontrar una etiqueta div y adentro de esta etiqueta tenemos un párrafo. Vamos a ir al archivo que tenemos por acá y le vamos a dar estilos a ese div, pero le voy a decir que adentro de ese div hay un párrafo. ¿Cómo lo hacemos? Pues simple y sencillamente nosotros le decimos quién está de forma descendiente y le vamos a dar los estilos. En este caso, pues al div yo le voy a colocar un font size y le voy a decir todos aquellos que tienen un div y adentro de un div tienen adentro un párrafo, aplícale estas propiedades. O sea, sí, solo si encontramos este tipo, nos va a aplicar, pero tiene un poquito de... se salta algunas, llamémoslo, se salta unas reglas aquí, porque le va a aplicar a esta y le va a aplicar a esta, ya que si encuentra una acá, la va a saltar y si encuentra un párrafo, va a decir, ah, bueno, hay un div y adentro de ese div tenemos un párrafo. No nos importa si tenemos un article por acá o un tipo de artículo, o una etiqueta artículo. Vamos a guardar y vamos a ver si le aplica. Vamos a actualizar. Y vean, tanto estos como este les aplicó el color y les asignó un tamaño de píxeles. Vamos a regresar al Visual Code y yo le voy a decir que le vamos a cambiar a esto y le vamos a decir un font y le voy a decir un font weight, que eso es lo que hace a que sea más oscuro y que se las aplique. Vamos a dar, le vamos a actualizar y acá está, ¿sí? Ya le aplicó al párrafo, al div, y aquel div que tenga un párrafo, se las aplique. Bien. Entonces ya sabemos que se le puede aplicar a un selector. Tal es el caso de las H's, a un párrafo normal. Es más, yo le puedo decir aquí color. Yo le voy a aplicar un color por acá que encontramos por ahí. Vamos a ver qué pasa acá. Acordemos que vienen de arriba hacia abajo todo. Todo el documento lo va a ir leyendo de acá hacia abajo. Vamos a aplicarlo. Vamos a ver qué pasa acá. Y vean, solamente al primer párrafo se lo está aplicando. Pero ¿qué pasa si yo vengo y copio esto por acá? Pueda que funcione, pueda que no funcione. ¿Sí? Lo vamos a pegar acá. La regla es que todo venga del A a la Z. ¿Sí? Vamos a actualizar. Vean, no hace ningún cambio. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy dando de una forma de herencia los colores. Eso vamos a ir también trabajando. Vamos a quitar por acá y lo vamos a regresar. Y si se dieron cuenta, pues simplemente dijo, bueno, hay un div y hay un párrafo. Y aquellos que estén solos, los va a trabajar. Lo ideal es que P quede abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque D es primero y después P. Muy bien. De ahí tenemos la parte de que tenemos un div, un article y un párrafo. Vamos a hablar de los selectores avanzados
más adelantito. Aquí tenemos el siguiente. Y este aquí sí yo le estoy diciendo que a la fuerza me aplique aquellos que tengan un div, un article y un párrafo. Vamos a copiarlo. Vamos a pegar por acá, ya que estamos respetando. Es más, el H lo podíamos copiar aquí y lo vamos a pegar por acá. ¿Sí? Bien. Div, article y un párrafo. Por acá. Y aquí ya le vamos a decir. Solo que acá le vamos a cambiar el color y le vamos a asignar un color. Por el momento no estamos viendo colores así de paletas. Vamos a actualizar. Y acá está. Ya solamente soy un párrafo dentro de un div y un artículo. Solo se le está asignando a este. ¿Sí? Vean, es bien sencillo, solo que nos tenemos que imaginar un poco de cómo queremos nuestros estilos. Y pues tenemos este último que lo vamos a trabajar. Bien. Entonces ya tenemos aquellos divs que tengan un párrafo, independientemente si tienen en medio otras etiquetas, les va a asignar. Esta ya la hicimos un poquito más drástica. Las etiquetas y el párrafo. Ahora vamos a hacer lo siguiente y aquí tenemos algo distinto. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos de algo sobre class y sobre ID? Bien, ¿podemos darle estilos con las dos? Sí podemos darle, pero hay un pequeño problema, que ID no es recomendable utilizarlo para CSS. ¿Por qué? Porque solo una vez la vamos a poder utilizar, ya que en HTML el ID no se puede repetir. En cambio, class sí podemos repetirlo muchas veces. ¿Cómo es que podemos hacerlo? Sí se puede trabajar, no hay ningún problema, pero las reglas son claras. Es decir, class para muchos, para repetirse y para tan solo una vez el ID. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Para trabajar class, nos vamos al documento. Yo le voy a venir por acá y yo le voy a poner un puntito. Y se tiene que llamar tal cual como está acá. Vamos a copiarlo. Y tenemos. Y aquí, pues prácticamente, pues yo le voy a dar todos aquellos. Vamos a copiar esto porque tengo un teclado en español y no. Por aquí. Y yo le voy a dar un fondo. Un fondo y le voy a aplicar un C0, C0. Está. Le vamos a asignar un color al link. Vamos a ver si lo puede aceptar. ¿Por qué? Porque los selectores también tienen sus propiedades de cómo trabajan. A algunos no les vamos a poder asignar un color de fondo. Eso también vamos a ir hablando en varias clases sobre CSS. A algunos otros sí, a algunos otros no le podemos asignar, no le podemos que esa etiqueta la trabajemos de una forma especial. Vean. Tenemos los dos enlaces, vean que están en azul, voy a actualizar. Y lo que dice es que le puse un colorcito, ¿no? Un oliva por ahí. Y le asignó solo a la clase grande. Vean. Pero yo quiero y voy a crear un div punto grande. Con esto le puedo hacer yo una rápida instrucción al div. Yo le voy a decir, hola, soy... Vamos a crear un párrafo. Solo vamos a cambiar el lenguaje.
cerrar párrafo. Hola, soy un div párrafo. Y tengo una clase llamada. Vamos a ver qué pasa acá, ¿sí? Yo puedo utilizar esta clase en varias etiquetas, ¿sí? Vean solo lo que hice acá. Y vamos a actualizar. Ahí está, vean. Podemos utilizar las clases para cualquier etiqueta. Este es un enlace, este es un div, y adentro de un div hay un párrafo que tiene esto. Ojo, estos colorcitos azules son porque el navegador los trae predefinidos. Nosotros lo podemos eliminar completamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos podemos ir a lo que es el selector universal y yo le puedo decir que sea todo black y le vamos a decir el font style y le voy a decir none. Vamos a ver. Vamos a actualizarlo. Ahí está, miren. Hoy sí le quitó a todos los colores predefinidos. También podemos decirle ¿cómo se llama? Al párrafo, perdón, al enlace. Ahorita le vamos a... Podemos hacerlo de varias formas. Aquí no, no es font size, sino que aquí es text decoration. Y yo le voy a decir que le quite eso, todo al texto, ¿sí? Pero estoy aquí en el universal para que le aplique y le quite todo a los enlaces. Y ahora sí, vean, ya les quitó esa línea negrita. Les podemos asignar otras cosas, sí, pero poco a poco vamos a ir hablando. Si no, aquí uno se entra en una etiqueta y podemos hacer maravillas. Entonces ya le quitamos con el selector universal y logramos quitar todas estas cositas. Pero vean, aquí hay un enlace y a la par hay otro enlace. ¿Por qué no funciona como el H1 o como no funciona con un div? Vamos a ir hablando por qué esas etiquetas, unas funcionan de una forma y otras funcionan de otra forma. Entonces, ya sabemos que pues podemos aplicar a los enlaces y a un párrafo por medio de una clase. Por acá, por medio de un punto, asignándole el nombre de la clase que tenemos. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Venga, solo esa parte donde usted, el punto grande, dijo, ahí me había perdido. No sé si se puede poner el CSS otra vez, disculpe. Gracias, Inge. Bien. Vamos por acá, el div y todo eso. Ahora bien, la tarea, ¿cuál va a ser? Darle a ustedes estilo a lo que ustedes ya tienen. No importa cómo lo coloquen. Después nosotros lo vamos a decorar, lo vamos a centrar, lo vamos a poner lo más chilero posible para crear un pequeño portafolio. Entonces, Muy interesante la clase, Inge. Gracias.
Bien, entonces lo que vamos a hacer es con el archivo que ustedes tienen, darle algunos estilos y vamos a estar unos 15 minutos y a las menos 10, menos 5, vamos a mostrar algunos, ¿oyeron? Yo voy a habilitar la tarea ahorita para que ustedes puedan trabajarla por medio de al menos estas propiedades que tenemos, el font size para darle tamaño, el color, el font weight, la profundidad y el fondo de pantalla. Es más, yo le puedo dar un fondo de pantalla por medio del selector universal. Vamos a guardarlo por acá. Tal vez le vamos a cambiar a uno más oscurito para que se vea, porque ya le cambiamos. Vamos a actualizar. Ahí está, ¿ven? Ya se le cambió completamente a todo el documento. Entonces, trabajemos con los archivos que tienen y en unos 10 minutitos a los que tienen ustedes y ya le vamos a ir asignando. Yo les voy a habilitar ahorita la tarea. Igual vamos a ver cómo van y yo les voy a habilitar más tiempo, ¿verdad? Pero sí, trabajemos un poquito para poder aplicar las diferentes opciones que tenemos en CSS.